construcción del Mapuzungún va la construcción musical. Para entender todo lo que es el pueblo mapuche hay que entender lo que se dio en un proceso histórico de larga duración. Lo que nosotros presenciamos ahora con los distintos sonidos, con los distintos instrumentos, es esa diversidad que tiene el pueblo mapuche y esa diversidad que hoy en día la tenemos tanto olvidada porque básicamente hoy en día no conversamos como lo estamos haciendo ahora. Y creo que si alguna vez tenemos que profundizar en el conocimiento mapuche, esto se puede hacer solamente a partir de la conversación, o sea, de la conversación del lugar, pero también sabiendo qué pasa en otros lugares. Siempre estamos por una. Choichepurun. 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 Ya. Entonces va con palm tapure. Ya. Va cague. Y con palo. Ya, mai. Entonces con pólula. Ya. Unetu pun. Mai. Entonces vino a la segunda. Ya. Y Epu. Ya. Viste clamo. Ya. Entonces, Meli. Ya. Meli. Ya. Entonces, te vas a chupar el bormo. Ya. Entonces vivo para Cabullo son calle. Ya. Veis chamo. Masaton. Mai. Masaton. Ya. Vida kakali. Mai. Vida Masaton. Ya. El pueblo mapuche, su observación, todo su sistema ha sido fundido en una gran cantidad de años. Y por otra parte,
la música es un lenguaje. O sea, no es solamente que se haya hecho el mapuzungún, sino que también se creó todo lo que fuera la expresión artística y dentro de ello la música. Desde Lanco para acá corre Milich, hacia el sur. Hacia el sur. Sí. Entonces pertenecemos al Huillimapu nosotros. Pan, pues. ¿Qué significa eso? Según mi abuela decía que era espíritu de leones. Ya. Dice que en la tarde ya comenzaban a llorar los leones. Aquí estaba el oro, estaba la plata, el mapuche cuando quería hacer algo, iba, pedía permiso al ñen mapu, cortaban plata, iban a sacar oro, pero ellos pagaban. Llevaban su carrecales, llevaban su curgalofisa, según decía mi abuela, que ellos cortaban plata ahí en Guinumaigüe. Yeah. En Guinumaigüe tenían su mina. Sí. Cuando llegaron los franceses, por ese interés aquí, Panguipulli, llegaron, dijeron que en tal parte hay oro y plata, vamos a ir a sacar. Llevaron gente, ellos no podían trabajar, que los ricos es así, Claro. manda los obreros. Nos recorrieron toda esa puntilla del lago ahí, Guinumaigüe se llama ahí, nunca sacaron nada. Llegaron la familia española, le dijeron, se hicieron compadre y comadre. Entonces, bueno, ya estaba hecho el parasco, dijeron, comadre, compadre, ¿por qué no lo conviene Pito Tierra para vivir? Que nosotros teníamos a dónde vivir. Así que ellos llegaron, hacían su casa y iban a sacar la madera, como tanta madera que había antes. Hacían siembra, ya hacían arrimando más allá, hacían arrimando más allá, más allá. Al final se hicieron casi dueños de todo el campo. Nếu em tê kim palavi pero nó tram cái ta cái chế bim ta bim chỉ cần cái nào này tại không có cái mà chỉ Entonces, ¿y mi lonco qué pane? mai chế ta như sau em ta vita ta tu chukat ta pengen bui mi ki ngiat ta pengen bui ka Ajá. ta nya abuela yem Damiana cari keu pengen bui ta nya abuela vita ngiat ta pengen bui lawen pengen bui ki kusabili de ta ve kai ta chiquim pantalla abuelita. Bueno, Guayaliwen, tengai kinyaliwen, weliwen meu, lewi kinye guayangan. Ve mutao guayaliwen, guayangan quiere decir weliwen. Liwen quiere decir weliwen. Ve me pelado kinye, bueno, ahí no sabemos qué pasó en esa mañana, no sé, pero algo de tristeza. Todo el sector de sur a norte, los que están a la orilla del mar, dicen que somos Lafkenche. Igual los pehuenches, porque están al lado de los pehuenes, claro. Y pusieron los pehuenches. Nosotros debemos considerar de que nosotros tenemos como principio y decimos de que los mapu, los choquín mapu no están solos, sino que hay nehuena y fuerza. Y esas fuerzas son las que de alguna manera hablan, son los códigos, son los sonidos, son las cosas que a nosotros nos hace sentir, o le damos vida a eso, le damos vida y también ellos nos dan vida a nosotros. O sea, hay una ligazón ahí entre hombre y naturaleza. Entonces, durante todo este tiempo que nosotros llevamos por acá, yo he encontrado que hay muchas cosas que son comunes. Por ejemplo, nosotros con los lasquenches tenemos estas cosas comunes. Los ritmos, hay estas cosas comunes con los lasquenches. Bueno, aquí yo, por lo que yo alcancé a conocer hay varios ritmos. Sí. Pero bueno, que nosotros entendemos más como 3 ritmos. El baile, o sea, el ritmo del choique.
toque, el Lecheng Tuburón también es otro toque. Claro. Un baile va con ritmo, con fuerza. Más Nahuentule, más Lecheng Tuburón. lento. Más lento, pero es con más movimiento, o sea, Claro. con más fuerza. Lecheng Tuburón. Lecheng Tuburón. Lecheng Tuburón. Lecheng Tuburón. Andó. El otro, el venga el pelumpo. Venga el canelo, van suavecito. Ya. Y va dando vuelta en el canelo. Venga el pelumpo. Como la música mapuche siempre va a estar muy condicionada al ritmo de la naturaleza. Y por ejemplo, si hoy en día hay una degradación de la naturaleza, en la actualidad le vamos a estar cambiando los ritmos a esa música. Y eso igual es un tema a discutir, no solamente en términos de ritmo, sino también en la construcción de los instrumentos musicales. Por ejemplo, un Peña explicaba que él tenía esta chuchuca circular porque ya no van quedando coligües. O sea, por ejemplo, si nosotros retrocedemos al siglo XIX y las descripciones de los cronistas nos hablan de coligües aproximadamente 4 pulgadas de ancho. O sea, no están hablando de unos coligües gigantescos. O sea, si nosotros utilizamos un coligüe de esas dimensiones para hacer una chuchuca, el sonido o la potencia del sonido, por el tema de la caja que tiene, es tremendo. Entonces, hoy en día tenemos que utilizar unas chuchucas circulares, y eso es producto de la imposición del Estado, como decía Ernesto. No cualquiera puede tener un dominio absoluto de la chuchuca, sentir y expresar lo que realmente va sintiendo en el momento. Para eso tiene que tener una relación con su herencia familiar, el Quipán. Entonces, por eso aquí está el principio que dice allí café que pan y luz, feita que me según que ña cawe. Es lo mismo cuando se dice feiti lonco que pan y luz, que me lonco y gay. Y así sucesivamente. Y todos los músicos que existen y los que actúan en los ceremoniales tienen esa condición de ser femiecupa o heredero de algo. Ahí cabe pingipe. Ahí cabe. Ahí cabe. Ya. Feimu con que le chuchuca, Chuchuca, con que chuchuca, pefuica, culchún, cascahuilla,
Fei con clipeña. Huazaga, Guasa. Fei. Yolquinca, Lo el kin que está feita Kimnela y Faple. Quimiela. Kimnela y yo. Ya, Feita allí ni fui Kimal, café, ni algo, lo Nela y yo. ya. Nela y yo. Vuelo feita tutuca fácil que le fui a man al datwe. Plástico no. Tan calangi. Kui fim le fui a que tutuca, sungul ngepe fui fei nyami po peña. Ni abuela. Tokin que tokin ten mele. Fei mota tengkel tutuca pitita chet. Tengkel tutuca. Tengkel tutuca. Cañelo, huifi que tutuca che, piñe fue rengi, Rengi tutuca. Rengi tutuca. Feita rengi tutuca taru makama songo fuika. Se fuiga. El instrumento más sagrado que se llama pucha la chuchuca. Ya, La chuchuca, pero es 6, 7 metros largo. claro. Eso no, coligüe. Eso lo hacían especial para eso. ¿Qué otro instrumento más se toca en el Chagún acá? Bueno, Aparte aquí, de aparte de la chuchuca, la pujilca. Pejilca. Pero la chuchuca mayor tiene que estar ahí cada media hora, cada una hora, una tocata, Ya. como despertando a la gente. Ajá. Y también aquí es así se hace por turno en la noche, 2 o 3 veces. La chuchuca mayor sí que se Ya. lo puede tocar puro chuchuquero nomás. Pero igual, otros tocan chuchuca igual. También toca. Igual andan más chuchuca. También, sí. Ya. También. Pero una es la chuchuca mayor. Sí. Sí hay chuchucas así, cornetas, así. Cornetas de nochines que decía yo, Sí. todavía está nuevecito. Y el kin igual Sí, se toca. sí, tocan. Son igual como cornetas, ¿no? Es mejor todavía. Tiene mejor son. ¿Y qué otro instrumento más se conoce por acá? Después hay la familia, cuando está tranquila, tiene trompa. El cantucan, conversan, ahí están entretenidos con eso, van cortando la noche. Chuchuca camaño. Chuchuca camañ. Chuchuca camañ. ¿Y el que toca pefilca? Es pilquero nomás. Pefilquero. No. Tungulnengi tutuka, tungulnengi. Ya. Pefilca acá. Pifilka, Café. pita tungulnengi. Ya. Tuadere pifilka ni sinna ni na tungkai le luka. Pita nevi, Chuchuca. tutuka. Ya. Ajá. Ahí acá, ley chuchuca, lo el kin muleika, Yol kintam liga, Gamli. Gamli. mulei yo el kife. Mli yol kin au tutuka kom. Chuchuca. Tutuka Café te mochi mulei ni kinyema, bantumo tan kinyema Pita liga, mli ta Pam mli. soy mulei. Ne lu tutuka kwaita. Ojalá to come to gula. Ay, ay. Pifilka cambio. Yol kin gabi. Ajá. De meche ta bli. Corneta ta negocio que la vi. Ay, ay. Porque winka chamo. Es muy importante que las personas que estén a cargo de la enseñanza o del acercamiento de los alumnos a los instrumentos estén debidamente preparados. Eso primeramente. Porque en base a eso yo creo que es la forma también en cómo los alumnos van a recepcionar la enseñanza y las condiciones y todo lo que envuelve el tener estos instrumentos. Pueden encontrarse con su capán, puedan encontrarse con esa herencia que seguramente tienen y que bueno que la escuela, la comunidad educativa, el contexto social se lo pueda permitir para que se desarrolle. Feita chique chuchuca tuanca. Ya. Vei.
Ese kiñe purun feite. Kiñe purun. Matu purun. Matu purun. Kañe lo purun kai. Feita kangai lo purun. Hey Peñi. Feite choike kai. Existen dos contextos para realizar la música mapuche: el contexto formal y el contexto informal. El contexto formal lo relacionan con todos los eventos ceremoniales, rituales, y ahí para eso están las personas que realizan la música, están predeterminadas y tienen que ser los que están. Pero si uno lleva la música al plano de la escuela, estamos hablando de un contexto informal, porque la escuela no es parte de la cultura mapuche. Bueno, si se lleva la música a la escuela, si se va a hacer como entretención, que se haga como entretención. Pero yo creo que en ningún caso en la escuela se podría reproducir la cultura formal o la música formal, porque no es el espacio, no es el contexto. Feita chikultuntun re ngiyatun mu purung yaki. Re kultuntun fei leke yepu kela meli kechuka yukultun tutuka ingan fei re feita purukeche. Kanyelo fita soy matu kultuntun fita kafe muechi purun mumten namuki yatut. Mai, feula vita ayekanka. Purule iche, ella purule fui, weluta famuechi kulta tulegi soy matu vita famuechi chiwuru pa itati purulepe. Feimuta chiwus puru pingi. No siempre un músico va a tocar de la misma forma, aunque al oído común de repente pareciera ser que es lo mismo, pero
con un oído mucho más agudo y una percepción mucho más de conocimiento acerca de la cultura y de la persona que está haciendo música. Uno puede notar la diferencia de que no siempre va a tocar lo mismo, porque como es una improvisación y como su vocación de músico está ligado a un aspecto espiritual, religioso, y ese aspecto espiritual religioso está ligado al tema de la naturaleza, de los ritmos de la naturaleza. No siempre la naturaleza también tiene el mismo ritmo, no siempre la naturaleza tiene la misma secuencia, eso va cambiando. Entonces, como nosotros nos definimos como mapuche, que somos parte de la naturaleza, nuestra posición frente a este mundo, nosotros decimos que somos parte de ella, y por lo tanto también, si la naturaleza tiene cambio, nosotros también tenemos cambio. Por lo tanto, siempre la música va a ser distinta, siempre va a tener su variación, va a tener un sentido, ese sentido va a tener que ver con los ciclos de la naturaleza, con el ciclo de la luna, con el ciclo del día. Hay una serie de factores que van influyendo. Viticultura, todo lo que cultura. Ah, ya. Pescando con me quedé. Ah, ya. Va a cambiar como con inchi, Mai. cheta una cultura. Ah, ya. Una cultura. Feiti tayol tu feta fe kinya ya mai kamai. Ya. Kinya. Kom taka kim jelai ma ngwe tayol tan. Ka fa ngwe yepa la como mulai pu herencia. Fele. Fe muta fa ngwe kim tayol tingan. Ka igual ya mai ka kultong. Feita machik pangelo ni laco, a veces machik pangelo ni que. Fe muta ka fa ngwe chimdege que fe ngwe muta asamu ukir ki chepeni. Kuifika tutuka tupenye pilili me. Mechi na upai kuifika tutuka tupenye pilili ya kuivi. Mutavita tutuka tiche. Los talleres son los talleres son lo que nosotros carecimos es una mujer que es la Cayumalén. Calzumalén. Esa es la Calzumalén. Esa es la Cayumalén. ¿Ese va cantando igual así? Claro, ese está con su cuchuna y se está cuando hay plutón. Ya. Juntamente con el Yanping. Ah, ya. Ese le ayuda. Los roncos hacen acuerdo a hacer un sabuen. Sí. Buscan al Yanping que le venga a hacer la ceremonia. Entonces los loncos ayudan nomás. Choy que cayó. Cayó choy. Rewenchu. Mai. Choy que ve en el utavita. Hace mulo ya mai gonita choy que. Viti hace mulo lo utavita acá. No es que me amo el galaipo. Y choy que ve gaita baupleta. Bau mañugo ta. Ventele voy a. Ya. Tunten choy que cae pa que fue. Cayó chipai. Cayó. Requiñe que corresponde y ta walpam da trim da cayó. Choy que ta vita de humana que voy a bauga. Viti choy que mamel choy que me mucho somos. Ah, ya, Mai. Ita Incheta kame que mucha collón en collón el que un vive. Collón bien llevado. Collón. Sean mapuche o no mapuche, conocieran sobre la cultura mapuche. No hay una base real de cuál es el sentido, sino que más que nada es como tomar a un niño que no es mapuche, que se vista como una mujer mapuche o una niña mapuche, o que un niño que no es mapuche tomarlo y que baile choique y que hagan un número para el huetripantu, para que entiendan lo que es el huetripantu, el señal. Y eso es todo, es como un 18 de septiembre. Ellos toman una fecha, visten a los niños, hacen todas las danzas o tocan unos instrumentos. Después pasa eso y ese es todo el acercamiento real en las escuelas que se está haciendo con respecto a la cultura mapuche.
Final mi abuela siempre íbamos al monte, pillaba esa boca y el hijito hacía un trompe con una varillita así de joligo, cualquier que sea firme, que aguante el bosque, ¿no? Ya. Ahí lo tocaba así, ligerito más romanceaba, sacaba cualquier romance, Ya. se sentaba ella, a veces le hacía hasta llanto. ¿Y acá cuánto ritmo baila la gente, Peñi? ¿Qué ritmo de baile hay? ¿Uno solo o hay más? Para el chabón, Para el chabón, sí. un solo ritmo no va. Ya. Igual purutún, Igual, puro, ya. que va dando la vuelta así. Ujú. Pues no hay más eso nomás. Ah, eso no. No tienen otra, Ya. no, Por acá no se hace choique por uno. no, No se hace no choique se por hace. Antiguamente sí que se hacía, uno. Ya. cuando hacía rucatún, hacían una casa, entonces esa casa lo elaboraban con puro baile antiguo, choiquepurún. En la cultura mapuche, la música se puede enseñar o se puede aprender de distintas formas. A veces no es tan necesario contar con el instrumento. Por ejemplo, cuando los chiquititos, los niños, se tiene aquí en la rodilla y se le empieza a incorporar los ritmos, ¿no? Empieza a entonces los niñitos van aprendiendo a oír la música, a escuchar. Primero aprenden a eso y después cuando más grandes ya tocan un instrumento y al tiro les sale el sonido mapuche, porque ese es un sonido mapuche. Yo me he dado cuenta que cuando son grandes las personas y quieren tocar chuchuca no les sale el sonido mapuche, les cuesta. Tocan cualquier otro ritmo, pero no les sale el ritmo mapuche, porque el sonido mapuche, el ritmo mapuche, para un oído mapuche al tiro uno se da cuenta si ese peñi que está tocando aprendió la música de niño o la vino a aprender después. Entonces, y ese es un mecanismo, digamos, de ir introduciendo a los niños al sonido, con eso. ¿Ah? ¿Cómo es? Này, bé mời chịu. Bé mời chịu. Bé mời chịu. Mày, bé mời. Ya, ya. Ángel bây giờ tu, amo chi, choi ya por un tato. Garro tu garro, garro tu garro, garro tu garro, garro garro. Garro tu garro, garro tu garro, garro tu garro tu garro.
Mochi berkenu? Baik, Ya. Mochi kamu. Hei ti choi ke kai. Kafe mochi Ka amu fla. mochi left Mai. left pai Mai. kau ke hei ta. Claro. Mochi berkenu? Mai, mochi. Y después a muy Vậy tao có cái mấy chị Dạ. chúng khru đây với mấy chị ¿A mochi? Mai. Ya, ya, ya. Với mấy Hei chị arke. La música esta vez ha sido nuestro elemento aglutinador y nos damos cuenta que la música tiene que entenderse en su localidad y si se quiere enseñar, tiene que enseñarse en base a la relación que se tenga al interior de la comunidad. Sin esta relación recíproca entre la escuela y la comunidad, y como mencionaba Néstor, en una comunidad que tenga claro su proyecto como sociedad, se va a tener un éxito. Y por otra parte, es bueno, como planteaba Gastón, a veces reflexionar en qué proceso se nos está involucrando, y no porque eso nos diga innovar se puede pretender que las cosas se están haciendo bien. Este video es para que reflexionemos, los niños reflexionen con sus profesores, con los asesores culturales, con sus padres, con sus abuelos, y nos da cuenta de que en el fondo están las condiciones para seguir cultivando nuestra cultura y nuestra sociedad.